Muy buenas a todos, bienvenidos a 37 Cuadrado Podcast. Yo soy Xavi y ya tenemos el episodio número 52. Ya sé que este es vuestro podcast de confianza, así que hoy os traigo una persona de confianza de verdad porque le conocí de una manera bastante peculiar, ¿verdad? Eso que andaba por Instagram mirando y vi que el señor Roberto Vaquero sube un post, una foto con Marc. Y yo, que soy muy chafardero, me dio por entrar a ver la foto y veo que Marc escribe y es autor y es escritor sobre mitos de Cthulhu, ¿vale? Es autor de un libro que se llama Los mitos de Cthulhu. Y claro, como no pude evitar escribirle y decir, por favor, vente al podcast. Así que, Marc, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias, Xavi, por invitarme. Nada, hombre, muchas gracias a ti, que dije, ostras, alguien que pueda hablar de Cthulhu, que pueda hablar del mundo de Lovecraft, que pueda hablar de todo esto, era perfecto para el podcast. Primero, porque a mí me encanta. Segundo, porque está relacionado con la temática del podcast. Y tercero, porque me da la gana, básicamente. Entonces, primero, como hago con todos los invitados, lo suyo sería que, bueno, nos comentaras un poco por qué te empezaste a fijar en Lovecraft o por qué este nicho y cómo empezó todas tus andadas en esto. Bueno, yo conocí a Lovecraft, el nombre lo conocía desde muy chiquitín porque yo tenía un hermano mayor que traía a casa discos de Metallica, de Iron Maiden, de Pantera, de Obituary, y recuerdo una portada de un disco de Iron Maiden que es el Live After Death, que salía Eddie saliendo de una tumba. Mítico. Y detrás había una lápida que ponía Even Death Might Die, que no entendía qué significaba porque era muy pequeño, y debajo H.P. Lovecraft. Yo, vale, no sé qué debe ser eso. Y luego vi en algunas canciones de Metallica, en algunas canciones de Cradle of Filth, de Icide, grupos así, básicamente de metal, que hablaban de cosas de Cthulhu, los de Great Old Ones, ¿no? Los grandes antiguos, cosas así. Y bueno, me llamaba la atención y poquito a poco, bueno, pues me comentaron que esto era de un autor norteamericano, pero nunca lo había leído. Y entonces, cuando tenía 16 años, en el bachillerato, un profesor de castellano nos pasó una lista de libros que, si hacíamos lecturas y trabajos opcionales, nos subía puntuación. Total, que yo me leía un montón para que me subiese 5 puntos, aprobaba la asignatura y ya está. Porque yo en esa época solo quería tocar con mi grupo de death metal y no me apetecía mucho estudiar, ¿vale? Entonces, en esa lista había El horror de Dunwich, H.P. Lovecraft. Y dije, hostia, este es el que casi todos los grupos que me molan hacen canciones suyas. Venga, va, voy a leerme este. Y leí El horror de Dunwich, que fue el primer libro que leí de Lovecraft, y me quedé flipadísimo. A mí ya me gustaba Poe, ya me gustaba Mary Shelley, un poco lo típico, me gusta mucho la literatura de terror, el cine de terror y todo eso, pero con el horror de Dunwich me quedé flipadísimo. Y aquí ya empezó una obsesión, empecé a comprarme libros de Lovecraft, empecé a buscar información. Bueno, eso fue a los 16 años y lo he ido leyendo ininterrumpidamente hasta hoy, que tengo 37 años. Y entonces escribí sobre él. Simplemente hubo un día, en 2015, que dije, quiero escribir una novela de horror cósmico. Y empecé a escribirla y hice un capítulo. Lo que pasa es que por aquel entonces yo tenía 2 curros, muy poco tiempo libre, además curraba la mayoría de sábados y no tenía tiempo material de articular una novela coherente y hacerlo bien. Entonces esto quedó aparcado, aunque no olvidado, y lo retomé en 2022, que tuve un verano con un solo trabajo, las mañanas libres, y dije, venga, va, voy a seguir escribiendo. Lo que pasa es que, como tenía tiempo limitado antes de volver al otro curro, en vez de hacer una novela todo estructurado y coherente, hice un conjunto de relatos, que fue el primer libro, Nuevos mitos de Cthulhu. Entonces lo autopubliqué con Amazon porque era la única manera de no tener que coeditar y gastarme un montón de pasta y a ver si lo recuperas.
Y la cosa, bueno, dentro de lo que cabe de que soy un don nadie, pues tuvo bastante buena acogida, recibí bastante buen feedback, veo que bastante gente le gustó, tenía nuevas ideas y al año siguiente me animé a hacer el segundo, que es el Nuevos mitos de Tulu 2. Nombre súper original, ¿eh? Que me está esperando ya en el buzón. Ahí lo tienes ahí. En un principio iba a llamarse Otros mitos de Tulu, pero vi que había una edición de mitos de Tulu de Alianza que se llamaba literalmente Otros mitos de Tulu. Dije, vale, aquí puedo tener conflicto y tal. Pues mira, Nuevos mitos de Tulu 2, casi también le doy continuidad. Y aquí están los 2 libros y ahí están para quien los quiera. Están disponibles ambos en Amazon. Genial. De hecho, ya te he dicho, el mío me está esperando en el buzón y lo voy a enganchar esta misma noche. Vamos, espero que te horrorice. Segurísimo que sí. Mira, antes has soltado un término, ¿vale? Un término que a mí me fascina, que es el horror cósmico, ¿vale? Y el papá del horror cósmico, pues como todos sabemos, es Howard Philip Lovecraft, o al menos hasta donde yo sé. Me gustaría que pudieras definir qué es el horror cósmico. O sea, porque la audiencia quizá dice, el horror cósmico, ¿eso qué es? ¿Qué es para ti? ¿O cómo comprendes todo el horror cósmico? Sí, el horror cósmico sería un subgénero dentro de la literatura, o sea, dentro del género terror, sería el horror cósmico sería un subgénero del mismo. Básicamente se da a nivel literario, aunque también se pueden hacer películas de horror cósmico, videojuegos, obviamente, pero sí, básicamente es un subgénero de la literatura de terror. ¿En qué consiste el horror cósmico? El horror cósmico consiste en que lo que causa terror, lo que causa horror, lo que causa miedo, no es tanto fantasmas, seres sobrenaturales, ni siquiera personas humanas que puedan resultar, digamos, como psicópatas, asesinos, yo qué sé, sectas que quieran invocar demonios, ni siquiera lo que causa terror u horror, ni siquiera son seres tipo demonios o cosas similares. Lo que causa horror sería el cosmos, entendido como el universo en el que el ser humano está inserto, y básicamente el horror cósmico es un subgénero que hace que lo que causa pavor es comprender que estamos en medio de un cosmos que no comprendemos del todo, que no podemos controlar, que es totalmente hostil a nosotros y que básicamente lo que causa pavor es la incomprensión de ello. Entonces, obviamente, si nos movemos por el cosmos, primero, no podemos movernos por el cosmos, a duras penas vamos a la Luna, y obviamente si vamos a la Luna no encontraremos un bicharraco lleno de tentáculos que nos salga ahí, ¿de acuerdo? Al final, los bichos de Lovecraft, los primigenios, los dioses exteriores, las razas menores, son una metáfora de esa incomprensión que tenemos hacia el universo y de esa hostilidad que todo el cosmos tiene hacia nosotros, porque nosotros podemos vivir en esta pequeña mota de polvo que es nuestro planeta, al cual estamos adaptados y el cual adaptamos a nosotros, y más o menos podemos comprender cómo funciona. Al final, las leyes de la naturaleza son más o menos mecánicas y podemos comprenderlo, incluso preverlo. Pero cuando nos vamos a las distancias universales, cuando nos movemos en el espacio interestelar, eso es totalmente hostil. Básicamente ahí no se puede vivir. Entonces, el horror cósmico es un poco expresar el horror que causa el comprender que no somos nada, que somos poca cosa y que somos insignificantes. Y esto, de rebote, aporta como una cosmovisión muy nietzscheana, que es esta que el ser humano es importante para él mismo. Es decir, somos importantes porque nosotros nos damos importancia, pero que a nivel objetivo no somos importantes, no somos nada, y es la comprensión de eso que nos causa pavor. Entonces, el horror cósmico sería al final una cosmovisión nihilista y por eso al final los relatos de Lovecraft siempre terminan mal, igual que los míos. Los protagonistas acaban locos, suicidados, muertos, tarumbas perdidos. ¿Por qué? Porque no hay salvación posible. Esto es una cosa que el horror cósmico hizo, principalmente a raíz de Lovecraft, que me encantó también cuando lo leí, que es esta inversión de, digamos, los valores que hay detrás de las obras literarias. Al final, prácticamente toda la literatura universal expresa fundamentalmente o el viaje del héroe o la lucha entre el bien y el mal. Que obviamente el bien tiene que pervivir siempre, ¿no? En Lovecraft no. En Lovecraft no hay malos. O sea, los primigenios, Tulu, por ejemplo, no es malo. Si cuando Tulu despierte, nos vamos a ir al carajo. Pero no porque Tulu tenga la intención malvada de destruirnos, simplemente él
al verlo enloquecemos, él da un paseíto por Nueva York y se carga a Nueva York, igual que tú y yo nos podemos cargar pues un hormiguero si lo pisamos sin siquiera darnos cuenta. Pero al final, en la literatura del horror cósmico, no hay malos, no hay unos seres que están ahí, que tienen una obsesión con los seres humanos para destruirnos, a los cuales tengamos que enfrentarnos para sobrevivir. No, 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 son seres que están por ahí, que desgraciadamente a veces entramos en contacto con ellos y contra los cuales no hay salvación posible. Acabamos locos, suicidados, muertos, en el caso de mis relatos muchas veces destripados, decapitados, porque pongo las criaturas que son un poco depredadoras, porque me gusta mucho el cine gore y este tipo de cosas, ¿no? Pero al final el horror cósmico me gusta eso, porque quita de en medio la lucha entre el bien y el mal, el viaje del héroe, el valor que se da siempre a la humanidad, que siempre pervivirá, que siempre se va a reponer sobre sí misma. No, no, no. Ahí vais a sucumbir sí o sí. Primero individualmente, y cuando los astros estén alineados y el bicharraco se suelte, sea el que sea, vais a ser aniquilados como especie, pero no porque os quieran aniquilar, simplemente va a ser una casualidad contra la que no podréis pelear. Y eso es lo que me flipa del horror cósmico. Bueno, es que básicamente te dice que no somos nada y como no somos nada, lo que tenga que pasar te va a pasar, quieras o no. Exactamente. Y si te lo vas a pensar, el enfoque es terrorífico de verdad, porque es que, claro, te dices, hostias, es que es lo que has dicho de las hormigas y tal. ¿Cuántas veces sin querer pisas un nido de hormigas? Y para ti tu vida sigue, pero para esa hormiga es un drama. ¿Sabes? Sí, sí, claro, tú puedes aniquilar una colmena, una sociedad entera de hormigas haciendo la tontería de, mira, voy a poner un petardo aquí, no te has dado cuenta, y un hormiguero al lado, lo revientas y has aniquilado una colmena entera. Para ti ha sido una cosa que ni te has dado cuenta, pero para ella es una tragedia, es cometido un genocidio. Sí, sí. Pues el horror cósmico es lo mismo, lo que para el ser humano es una tragedia enorme, para el resto de fuerzas de seres vivos que hay en el universo, no es nada. Nada. No somos nada. En conclusión, en algún momento todos hemos sido Cthulhu. A ver, ahora me gustaría que profundizaras un poco, sin hacer ningún spoiler, evidentemente, sobre tus mitos de Cthulhu. Quiero decir, sobre el enfoque que tú le has dado y si puedes, bueno, pues hacer un poquito ahí, no spoiler, porque lo interesante es que la gente se lo lea, pero que des un poco, bueno, unos matices por dónde va enfocado el tema y tal. Sí, al final los dos libros son bastante similares. El segundo es mejor, ¿vale? No es que renegue del primero ni mucho menos. Si renegase del primero lo hubiese retirado de Amazon. No, lo sigo vendiendo y promocionando, ¿no? El segundo es mejor en el sentido de que son relatos más complejos, son relatos que pongo un poco más de profundidad en la trama, pero fundamentalmente son lo mismo. Entonces, mis relatos básicamente son historias de horror cósmico ambientadas en el mundo de Lovecraft. Es decir, suceden en Dunwich, suceden en Providence, suceden en Arkham, por supuesto, suceden en todo lo que es el Lovecraft Country, que se dice, ¿no? El país de Lovecraft, aunque me doy algunas licencias. Por ejemplo, algunos relatos los ambiento en otras épocas históricas. Tengo uno que está en la prehistoria, otro que está en la América precolombina, justo cuando están los españoles conquistando el Imperio Inca. Hay algunos que los ambiento en el siglo XIX, y tengo algunos que siempre son los últimos de cada uno de los libros, que están ambientados en el futuro lejano, con comunidades humanas en otros planetas. Entonces ahí sí que meto, aparte de terror y horror cósmico, meto más elementos de ciencia ficción, fundamentalmente de autores como Asimov, Frank Herbert, sin llegar a la genialidad de Frank Herbert, por supuestísimo. Por supuestísimo. ¿Vale? Pero sí, hay un poquito más de, digamos, de construcción de una sociedad militarizada, interplanetaria, etcétera, etcétera. Ahí pongo un poco más de elementos de ciencia ficción. Y también una diferencia entre el primero y el segundo es que en el primero, excepto el primigenio que aparece en el primer relato, Gornakla, que es un primigenio que me inventé yo, en el segundo, básicamente los bichos que aparecen son de mi invención. O sea, me invento algunos primigenios nuevos que los meto, aunque también meto criaturas de Lovecraft, pero intenté en el segundo ir un poquito más allá e inventarme pues nuevos seres, nuevos rituales, nuevas sectas, nuevos libros prohibidos y meter ahí pues un poquito más de mi cosecha. Digamos que el segundo es más personal.
sea, los dos son relatos míos, ninguno es una copia, ni mucho menos, pero en el segundo intenté dar un poco un sello más personal mío, meter más de mí, digamos. Aunque repito que todas las historias son originales. Como curiosidad, en el primero tengo un relato que es La maldición de Dunwich, que me inventé una precuela del horror de Dunwich, que lo sitúo en el siglo XVII en la fundación del pueblo y un poco pues explico cómo llegó Dunwich a estar tan degradado, cómo la familia Wateley llegó a dividirse y una parte a degradarse y por qué Lavinia Wateley en el relato de Lovecraft se puede quedar embarazada de Yog-Sothoth. Un poquito pues explico cómo todo va hacia ahí. Son libros para frikis de Lovecraft, básicamente. Sí, sí, sí. Que te guste mucho la temática. A ver, yo el que más escuché es La sombra sobre Innsmouth, ¿te suena? Sí, 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 por Sobre supuesto. Innsmouth Lo he no, a leído ver, 5 veces. es que, claro, a mí ese es el que más me impactó de lo que he leído y tal. Me parece desolador ese Es pueblo, buenísimo. Es esa, buenísimo. esa gente muerta de asco ahí en ese pueblo. O sea, la escena que el tipo, el prota, bueno, al principio de todo, que pilla el bus y le dicen, uy, vas a ir a Innsmouth, que yo no iría por allí. Como que es que tengo que ir allí. No, no me acuerdo muy bien porque hace mucho que lo leí, pero me enamoró, tío. Me enamoró porque es que es tan inmersivo. Es Sí, sí. tan. Dime, dime. Además, si te fijas, Xavi, muchos de los clichés de típicas pelis o historias de terror literarias de hoy en día vienen de ahí. Por ejemplo, el pueblo degradado, que el extranjero se pasea por las calles y ve cómo los lugareños lo miran por las ventanas, que Sí, sí, cierran. sí. Esto que hoy en día es tan típico, claro, cuando fue escrito el horror de Dunwich, creo que fue a finales de los 20, principios de los años 30, eso era muy nuevo. Claro, Lovecraft realmente puso las bases de lo que hoy en día son clichés del género de terror. No solamente a nivel de ambientación y tal, también de monstruos. Hay un montón de monstruos que salen hoy en día en videojuegos, en pelis, en otros libros, que están totalmente pillados del bestiario de Lovecraft. Que ahora, esta es la siguiente pregunta que tenía para ti. ¿Tú serías capaz de hacer un bestiario de Lovecraft? Quiero decir, porque claro, hay seres asquerosos, horrífidos, pequeñitos, de estos asquerosos, pero hay auténticos colosos también. Quiero decir, Sí. el tipo tiene un bestiario súper extenso, incluso enfermedades, incluso gente muy, bueno, deformada por culpa de esas enfermedades y tal. Pero el bestiario me parece algo muy, muy curioso que hizo él. ¿Podrías ahí contar un poco cuáles son los así más relevantes? Sí, básicamente, mira, en el primer libro hay una introducción sobre qué es el horror cósmico, que explico lo que te voy a explicar ahora, entre otras cosas, ¿no? Al final, los bichos de Lovecraft, los monstruos, las entidades, se dividen básicamente en 3 clases. Serían las razas menores, como los profundos, como la gran raza de Yith, por ejemplo, que son, digamos, razas alienígenas o autóctonas del planeta Tierra, aunque mutantes o mezclados con otra cosa, como el caso de los profundos, que se llaman razas menores porque comparado con las otras 2 clases, son como los pringaillos, por así decirlo. Bueno, que son más o menos Son, como humanos de fuertes, que pueden más o menos combatir con los humanos. La escala de poder sí, está igualada, más o menos. sí, al final un humano podría pegarse contra un profundo, Eso es. podría intentar soportar, digamos, la embestida de un migo. Más, bueno, lo que pasa es que los ve, se vuelve tarumba, sale corriendo, pero alguien preparado podría llegar a enfrentarse a alguno y con algún arma potente incluso derrotarlo, sí, podría ser. De hecho, en el susurrador en la oscuridad se menciona que hay algo, que en el río se ve algún cadáver de un monstruo medio crustáceo, medio vegetal, que eso como te da a entender que alguien le ha pegado un escopetazo, ¿no? Al final sí. Claro. Eso serían las razas menores, pues los Migo, los profundos, la gran raza de Yit, Describe etc. a un profundo, descríbelo cómo es, cómo Un los profundo, describe. mira, los profundos salen en los 2 libros que tengo, en varios relatos salen. Un profundo básicamente es un híbrido entre humano y pez, con facciones horrendas, poco menos humanas y más batracias, de andar patizambo, torpe, lo que nosotros percibimos como deformado,
y que básicamente viven en comunidades de pescadores degradados, viven en el fondo del mar y son como una raza que tienen su culto a Dagón y sobre todo a Tulu. Y básicamente te los puedes encontrar, pues si vas eso, en la costa oeste norteamericana, pues por Innsmouth, por Kingsport, en las cercanías, o en las costas gallegas, como en la película Dagón, que pese a que se llama Dagón, en realidad es la sombra sobre Innsmouth. ¡Qué bueno! No sé si pero eso está basado en Innsmouth. Sí, la película Dagón, que es española, no recuerdo el nombre del autor, se llama Dagón, pero realmente la trama está basada en la sombra sobre Innsmouth. ¡Wow! La quiero ver. Si no la has visto, mírala porque es que ¿No está en Netflix o algo así? No sé si... Yo es que la pillé en DVD, me la miré 1000 veces y bueno, si no, a ver, la pones en Google, ver Dagón español online. A ver, te sale en español porque es española, o sea que... Hay una actriz, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, que sale en La que se avecina, la que hace de Lola. Ah, vale, la chica, la chihuahua. Sí. Ah, sí. Pues esta hace de Profunda. No me digas. Que hay un momento en que aparece en la cama, que le quitan la parte de detrás de la ropa y aparece con los tentáculos ahí. Mírala, tío, es muy guapa esa película. Ya tengo películas. Si te gusta La sombra sobre Innsmouth, no te la puedes perder, tío. Es muy buena. Me encanta, pero es que no lo sabía que estaba hecho esto, basado en eso. Sí, sí. Pues Dagón, no sé, es de finales de los 90, principios de los 2000, 2003, 2004, o sea, ya tiene por ahí. Añitos, ¿no? Vamos, la voy a poner. 10 añitos, es muy buena, es muy buena. Continuamos. Los profundos son como hombres pez, hechos polvo, y etcétera. Descríbeme a estos que has dicho que si te embisten vestir. Los Migo, sí. Eso. Los Migo son una raza que proviene, parece ser, del planeta Yugoth, que es Plutón, porque en la época de Lovecraft, Plutón se intuía que estaba ahí por cuestiones de gravedad o algún... Bueno, no sé, no soy astrónomo, ¿vale? Cálculos suyos. Sí, pero los astrónomos, Lovecraft era muy aficionado a la astronomía, escribía en una revista astronómica, de hecho, y estaba enterado de que parece ser que había un planeta pues ahí al final del sistema solar. Entonces él hizo en su obra como que existía de verdad, que al final existió, y lo llamó Yugoth, pero que realmente es Plutón. Entonces los Migo son una raza que son una mezcla de hongos y vegetales, pero con conciencia propia, con un caparazón como de crustáceo, y básicamente tienen una colonia en la zona de Vermont, en Estados Unidos, aquí en el planeta Tierra, porque extraen unos minerales que luego se llevan a Yugoth para hacer vete a saber qué. Entonces lo que tiene esta raza es que son mazo inteligentes y son expertos cirujanos. Son una raza que son capaces de cogerte, extraerte el cerebro, meterlo en una cubeta, que pueden transportar por el vacío interestelar y te pueden llevar a su planeta, y tú básicamente eres un cerebro en una cubeta y que lo percibes todo. O sea, te mantienen en conciencia, digamos, vivo. Sí, estos salen en un relato que se llama El que susurra en la oscuridad, o El susurro en la oscuridad, depende de la traducción, o sea, es Whisperer in the Darkness, y son los bicharracos que aparecen como protagonistas. Buenísimo también, ¿eh? O sea, si no lo has leído te lo recomiendo porque es brutalísimo este. Y luego, aparte de las razas menores, después ya subiríamos un peldaño, ya están los primigenios. Los primigenios serían monstruos, la mayoría extraterrestres, cuyo poder, cuya fuerza, digo poder para entendernos en términos humanos, ¿de acuerdo?, sobrepasa con mucho el de las razas menores y, por supuesto, el de los humanos, ¿no? Aquí tendríamos Tulu, Gatanozoa, Bokrug, todos estos tipos de monstruos que aparecen, que se llaman primigenios porque existen desde hace no se sabe cuántos eones. El más conocido sería Tulu. Y aquí está un poquito la coña de la cuestión, que pese a que el conjunto de relatos de Lovecraft que tratan esta temática se llama Mitos de Tulu, la gente muchas veces interpreta que Tulu es el más poderoso de estos seres. Y no, Tulu es uno de los primigenios, no hay una gradación en cuanto a cuál es más poderoso, ¿vale? Pero hay unos que aún estarían por encima, que son los llamados dioses exteriores. Wow. Los dioses exteriores son entidades
cósmicas que se mueven al mismo tiempo por diversas dimensiones, aunque algunos primigenios como Tulu también tienen esta capacidad, según dice Lovecraft, y básicamente son casi tan antiguos como el universo. Aquí tendríamos, pues, Shub-Niggurath, aquí tendríamos también Nyarlathotep, y sobre todo tendríamos al sultán de los demonios, que es Azathoth, que es el más chungo de todos. Es el caos nuclear que mora en la corteza del universo, lo que sea eso. Lovecraft nunca explicó qué era eso, ¿vale? Y básicamente es el caos esencial que se mantiene quietecito porque una corte de monstruos flautistas van tocando una melodía infernal, yo creo que debe ser black metal o algo así, y lo mantienen adormecido. Pero que algún día esos flautistas van a parar, Azathoth se despertará y la habremos cagado todos. En mis relatos, no diré en cuál, Azathoth acaba despertando. Que lo sepáis, estamos jodidos. Muy bien, tío, muy bien. Es que la verdad es que es un mundo súper extenso. Es que da para, vamos. Pero claro, es una temática, es un nicho como muy concreto y tienes que ser muy friki de estos temas, te debe gustar mucho. Aquí el tema que me trae, bueno, que siento más curiosidad, que tú seguro ya debes conocer de sobras, es la vida de Howard, ¿vale? O sea, la vida del escritor de Lovecraft. Porque él, bueno, ¿qué conoces sobre él? Porque él se ve, por lo que tengo entendido, tuvo una vida así un poco así asá, ¿no? Como suele pasar con muchos autores. Sí, bueno, Lovecraft. Sí, a ver, en la vida de Lovecraft también hay bastante mito, ¿vale? Como no podía ser de otro modo, pues con un escritor así de lo siniestro, de lo misterioso. Sí, al final, bueno, yo he leído un par de biografías que desmitifican bastante al personaje, ¿vale? Sí que es verdad que era un tío calladito, resentido socialmente, ¿vale? Tenía los tics típicos de la época, a finales, principios del siglo XX, en Norteamérica. Ajá. Y un señor que vivía en una familia aristocrática de Nueva Inglaterra, venida menos empobrecida. Entonces, bueno, sí, Lovecraft tenía sus prejuicios, sus cosas, como todo el mundo de su época. No hay que darle más importancia. No me parece importante eso. Sí que parece ser que era bastante serio, no era mucho de la fiesta, no bebía, no fumaba, por supuesto, y básicamente él se quería dedicar a escribir por amor al arte. Para él, trabajar era de pobres y era algo, digamos, denigrante. Dios. Lo que pasa es que como la empresa de su abuelo se fue a pique, él y sus tías, él vivía con sus tías, se fueron fuliendo la fortuna familiar y hubo un momento que dijo, bueno, tendré que ir a trabajar como los pobretones. Bueno, que trabajó de corrector literario, que tampoco fue trabajar bueno, en la oficina, cuidado, que el lomo no se lo partió, vamos. Físico. No, la verdad es que no. No. Eso sí, en cuanto a lo que era su trabajo literario era muy currante. El tío se ponía a escribir, súper disciplinado, si algo no le gustaba, lo rompía, lo tiraba y volvía a empezar de cero. Mantenía mucha correspondencia con sus colegas escritores, ahondando en diversos temas filosóficos, literarios, etcétera, etcétera. Si consideras que escribir es un trabajo, curraba mucho a nivel de escritor. Él no quería que le pagasen dinero porque eso implicaba que era un trabajo y era denigrante, pero al final acabó aceptando dinero, obviamente, por sus relatos. El que le pagaron mejor fue El horror de Dunwich, por cierto. No recuerdo cuántos dólares eran, no sé si eran $170 o 200 y pico, es lo que más cobró. Y no, realmente, bueno, sí que parece ser que cuando estaba en reuniones sociales, que era muy a menudo, es decir, le gustaba mucho reunirse pues con August Derleth, con Frank Belknap Long, los que se conocen como el Círculo Lovecraft, iba a fiestas, aunque él no era el alma de la fiesta, ni mucho menos, pero no, tenía una vida social bastante amplia, y el tío salía con gente, le gustaba pasear con gente, les metía chapas sobre la historia de Providence, de los edificios, era bastante chapas, parece ser, pero no era especialmente animado, pero tampoco era el tío que está todo el día encerrado en casa, que se iba a pasear solo por la noche sin al margen de la escena. No, tenía una vida rollo Poe, ¿no? Rollo... No. No era tan así. Un poquito, pero no tanto. No tampoco tanto. Hay un par de anécdotas divertidas
se ve que en una de estas reuniones alguien que había cogido un poco de whisky, de Strangis, porque era en la época de la ley seca. La ley seca. Se ve que cogió el refresco de Howard, le metió un poquito de whisky y esa noche Howard estuvo más risueño de lo normal. Explicaban. Y bueno, en una carta de presentación para un trabajo de administrador en una empresa, hizo una carta de presentación que eran como unas 8 páginas recomendándose a sí mismo, que entre otras cosas decía que su empresa debería sentirse muy afortunada de poder contar con un trabajador de mi valía intelectual. Dios, no tenía abuela, ¿no? Era un crack el Howard, era un crack. Era un crack. Bueno, el tipo nació en familia bien, se supo mover, pues fue suficientemente inteligente como para sobrevivir porque en esa época nosotros romantizamos, idealizamos mucho, pero si no nacías bien, estabas muy jodido en esa época. Sí. Muy jodido. No, y al final, cuando su fortuna ya se estaba acabando, además le pilló la crisis del crack del 29. O sea que no, vivió una época chunga. También jugó a su favor el hecho de que era muy austero. Comía poco, no tenía vicios, ni bebía, ni fumaba. Él se gastaba su dinero en libros, en la poca comida que comía y en el transporte para viajar a ciudades para verse con sus colegas. Más allá de eso, no gastaba, con lo cual era muy ahorrador y esto también le ayudó un poquito a que no se muriese de hambre, básicamente. Claro. Muy bien, bueno, pues ya sabemos un poquito más sobre el autor y... A ver, ahora básicamente lo que, para ir concluyendo y tal, me gustaría saber sobre ti en el aspecto de si tienes más planes de futuro en este aspecto, si vas a escribir más, si esperas continuar o hacer algo nuevo que no sea sobre Cthulhu, sobre Lovecraft, alguna cosa que tengas en mente. Bueno, habrá en un futuro sí o sí un nuevos mitos de Cthulhu 3, segurísimo, porque es mi rollo, es lo que me mola, tengo algunas ideas y a la larga voy a hacer un tercer volumen sí o sí. O sea, siempre voy a volver al horror cósmico que es mi hogar literario. Un inciso. ¿Cómo te estructuras tú a la hora de empezar a escribir? ¿Cómo dices, bueno, ¿cómo empiezas? Porque es que esto es una pregunta que siempre me he hecho con cualquier tipo de escritor. ¿Cómo te estructuras eso? Me parece una pregunta estúpida, pero como no soy escritor, pues te lo pregunto a ti. Bueno, cada escritor lo hace un poco a su bola. Hay el típico que se coge una hoja, se hace sus esquemas, sus cositas y tal. Yo normalmente lo que hago es que me viene una idea y en base a eso empiezo a escribir y según me va viniendo voy escribiendo. Si escribo una página, un párrafo, 2 páginas que me parecen un churro, lo borro y vuelvo a retomarlo. Alguna vez sí que me venía alguna historieta ya prácticamente hecha en la cabeza, me tomo un par de apuntes para acordarme, pero normalmente es ir sacando. Normalmente lo que hago es eso. Lo que sí que intento, eso sí que me tomo mis notitas para cuadrarlo todo, es que haya puntos de interrelación entre los relatos. ¿Vale? En todos los relatos, tanto del primer volumen como del segundo, como de los dos entre ellos, hay cosas que lo leo. Hostia, mira, o sea, todos los relatos son autoconclusivos y se pueden leer en cualquier orden, mezclando el 1 y el 2 en el orden que tú quieras. Pero en muchos relatos, si has leído ciertos otros relatos, verás que hay cosas que se van interconectando. Personajes, sectas, rituales, lo que sea, ¿vale? No hago spoilers. Ya le iréis descubriendo quienes os apetezca leerlo, pero sí, intento que haya puntos de conexión. Muy bien. Vale, no, porque te he interrumpido y estabas hablando de tus proyectos futuros. Sí, eso. 3, ¿no? Un Nuevos Mitos de Cthulhu 3 no me he puesto aún y no me pondré en breve, pero a la larga lo acabaré haciendo porque el horror cósmico es lo mío. Luego, actualmente tengo, digamos, 3 en marcha y uno que tengo pendiente. De los que tengo en marcha estoy escribiendo relatos para contextualizar una novelilla que quiero hacer, pero no de horror cósmico, sino de grimdark, de fantasía oscura. ¿Y en qué se basa esto? La grimdark o fantasía oscura es, digamos, imagínate que El Señor de los Anillos
pero en chungo. Es decir, imagínate que toda la Tierra Media, por poner un ejemplo, que toda la Tierra Media estuviese bajo el mando de Sauron, que los orcos andasen por doquier, y es presentar un mundo de fantasía, pero con imperios malvados, con razas chungas, con violencia, con matanzas, todo un poquito así. Podríamos, como ejemplo así conocido, Salvatore, el escritor que inventó Drizzt Do'Urden, el elfo oscuro. Ostras, ¿Sí lo conoces? No. Bueno, tiene un libro que se llama La Morada, que presenta un mundo que se llama Menzoberranzan, que es una sociedad que está bajo tierra, que lo llevan elfos oscuros, y que, bueno, es un matriarcado en el que las reinas llevan con puño de hierro estas sociedades, hay diversas casas con sus leyes no escritas, pero todo es súper chungo. Tiene una divinidad que es como una especie de araña. Las leyes no escritas es que una casa puede exterminar a otra siempre y cuando las otras no se enteren, porque si se enteran, exterminar a la otra. Y básicamente es un mundo donde lo que prima es la violencia, el maltrato, el desprecio. Dios. Es hacer un mundo de fantasía, pero a lo oscuro. Por eso se llama fantasía oscura o grimdark, ¿no? Que Y en sería un mundo medieval fantástico, ¿no? ¿Entiendo? Sí, exactamente, sí. Vale, Sí. vale, Yo realmente no conozco mucho de este estilo. Lo que pasa es que soy muy fan de Tolkien, y lo que me encanta de Tolkien es toda la parte de Sauron, Mordor, del Silmarillion. Me encanta Morgoth con todo lo que hace. Ahí, ¡oh! Perfecta. Brutal. Vale, sí. Vale. Es que los vi el otro día en Vale, el mercado, los 3 por 5 euros. Guay. Pues básicamente eso, sí. Estoy haciendo relatos para hacer el contexto, pero luego hacer una novela, no sé si corta o más larga, según me vaya saliendo. Y después tengo en marcha 2 colaboraciones. Estoy escribiendo a medias, a dúo, una novela con Arturo Panero, que es autor de una novela de terror sobrenatural que se llama ¿Dónde estáis? Está haciendo una novela de terror con toques bíblicos, no diré más, ¿vale? Bueno. La estamos escribiendo a dúo. La tenemos bastante avanzada, lo que, bueno, yo tengo otros proyectos, él tiene los suyos, la tenemos ahí como que vamos haciendo, pero está bastante avanzado. Yo espero que en unos mesecitos esté a punto. Luego también colaboro con colaboración con Miguel Ángel Parra, que es autor de una novela de ciencia ficción comedia que se llama Apocalipsis Rural, y vamos a hacer a medias una novela de ciencia ficción con toques de terror y humor. O sea, vamos a mezclar un poco las dos cosillas. Esto lo hemos empezado ahora. Y por último, lo que tengo pendiente es otra colaboración, precisamente con Roberto Vaquero, que tenemos pendiente una historia en el que él presente un mundo de fantasía como los que está presentando en una novela que ha escrito que se llama La Espada Argentea. En su canal de YouTube de la Biblioteca Argentea tiene audiorelatos sobre de esta novela. Yo espero que la saque pronto porque los audiorelatos molan mucho, tengo ganas de leerla. Básicamente es que presente un universo de fantasía épica, y luego yo escribiremos entre los dos la trama, pero yo acabaré sacando mi bicharraco para que aniquile todo ese mundo. Un poco, la idea sería esta. ¡Hostia, qué guapo, tío! ¡Qué bueno! Luego, qué obviamente, bueno. cuando vas escribiendo pueden ser nuevas ideas, se puede cambiar, pero un poco la idea es esta. Yo siempre ponle le digo, un tentáculo, por lo menos, para hacerle hombre, honor tentáculos a habrá. Cthulhu. Al menos Sí. uno. Y muerte, destrucción y genocidios habrá. Para mí la premisa, siempre digo, Roberto, dame un mundo que arrasar. Yo lo que quiero es eso. Pero bueno, como es un tío ocupado, como es un tío ocupado, tiene muchas cosas, una cosa, bueno, que tenemos ahí pendiente, ya se va a hacer un día u otro. Genial. Pues, Marc, tío, me ha parecido fascinante todo lo que cuentas. Oye, danos, Marqué, ¿vale? No lo he Marqué, sí. Marqué, poné. Danos tus redes de contacto, tus redes sociales. No falta más decir que voy a poner el enlace, los enlaces de los libros de Amazon o de la editorial que me digas. Pero aparte, danos tus redes sociales. Sí, pues mira, en Instagram soy nuevos.mitos de Tulu. En Twitter soy Nuevos Mitos. Tengo también TikTok, que voy subiendo cositas del libro y cosas también de humor, que es Nuevos Mitos de Tulu. Y luego también en YouTube, Nuevos Mitos de Tulu, que es si alguien se interesa pues por lo que escribo, por lo que hago, pero obviamente yo entiendo que al final hay mucha cosa, hay
muchos escritores muy buenos y la gente pues igual quiere hacer un testeo antes de gastarse el dinero, lo entiendo. En mi canal de YouTube, Nuevos Mitos de Tulu, tengo audiorelatos de ambos libros, entonces pueden escucharlos, si les mola, pues oye, ahí está el link de compra y pueden comprar los libros. Los dos se venden en Amazon, no van por ninguna editorial porque los autopubliqué yo mismo vía Amazon y los dos se pueden encontrar en Amazon, Nuevos Mitos de Tulu y Nuevos Mitos de Tulu 2. Bueno, entiendo que si pones Marc Barqué en Amazon ya sales. Sí, de hecho, si pones Nuevos Mitos de Tulu te pueden salir otros antes porque hay muchos con títulos similares. Si ponen Marc Barqué Nuevos Mitos de Tulu, Ya ahí salen directamente los dos. No, lo digo porque yo te busqué como Marc Barqué y me salían ya los libros y todo. ¿Ah, solo con el nombre? Perfecto. Sí. Genial. Pues mira, mejor. Por lo menos en la app está. Pues oye, muchísimas gracias, Marc. Me ha encantado por invitarme. Me ha encantado tenerte aquí, conocer un poco más lo que haces, que me parece súper interesante, y saber un poco más sobre el mundo de Lovecraft. Así que, bueno, supongo que quizás algún día podamos volver y que hayas escrito algo nuevo y hablar sobre lo que has hecho, ¿no? Por supuesto, eso seguro. Sacar más cosas, saco seguro. Más tarde, más temprano, pero está todo en marcha, así que tarde o temprano acabará llegando. Pues genial, Marc. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, Xavi. Adiós.